Mike James y Scottie Wilbekin. El Real Madrid tiene que dar un paso al frente. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal aquí en Madridismo al Día TV. Bueno, vamos a hablar de dos jugadores que han estado en boca del futuro del Real Madrid, no solo ahora, sino también tiempo atrás. Dos jugadores que han sonado y que gustan mucho dentro de la afición del Real Madrid, pero que evidentemente ni mucho menos son baratos. Pero al final son, chavales, ese perfil de jugador que nos daría ese impulso y ese salto real dentro de distintas situaciones y posiciones que el Real Madrid debe y tiene que mejorar. Scottie Wilbekin. Obviamente Scottie Wilbekin es un jugador que tiene que estar dentro de la línea de posibilidades del Real Madrid 22-23. Un jugador que en el Maccabi este año está siendo elemental, está siendo clave, pero que lleva ya varias temporadas siendo sólido como uno de los mejores ejecutores y anotadores de la Euroliga. Un jugador que ya conocimos muy bien y que sufrimos tiempo atrás con el Darussafaka, cuando jugamos cuartos de final hace varias temporadas, frente al Darussafaka de David Blatt. Ya ahí conocimos pues que Scottie Wilbekin podía ser un jugador realmente interesante para los clubes más potentes de Europa. Un jugador con gran capacidad de tiro exterior para elaborar y generarse sus propios lanzamientos, muy buen penetrador, un jugador que no se corta ni un pelo para tirar y también para ser decisivo en los momentos más determinantes para su equipo. Jugador tremendamente eléctrico, con una gran celeridad en el primer paso y que tiene un magnífico bote y que además, como digo, es de esos jugadores completos, puede tirar al recibir, pero que también puede ayudar en el puesto de uno si el base de turno puede requerir ayuda. Es más, obviamente ya para el puesto de escolta, no es un base, pero es que el Real Madrid obviamente necesita un gran escolta referencia que pueda sumar de manera sustancial puntos por doquier. Y luego, Mike James, por cierto, Scottie Wilbekin le quedaría un año, ese sería un hándicap dentro del Maccabi, pero si el jugador tuviera predisposición a salir del conjunto macabeo e ir a la Liga ACB y jugar en un equipo como el Real Madrid, pues ahí el Real Madrid tendría que ponerse a trabajar y remangarse para fichar a un muy buen jugador. Y lo dicho, en cuanto a Mike James, ya sabemos, un sobrenombre ya que está encima de todo el madridismo en su mente, en su boca y en su pensamiento. Un jugador que se le ha relacionado también en varias ocasiones con el Real Madrid, que viene de ser el MVP este mes de marzo, que va a estar en el top 8 con el AS Mónaco, uno de los equipos revelación para mí de la Euroliga, pero por el cual ya apostamos bastante en este canal en nuestras predicciones. Y desde luego, si tiene un líder el conjunto monegasco, es Mike James, que sigue en esa línea de, efectivamente, un jugador algo díscolo, sí, algo no, o bastante, pero que a la hora de concretar juego y de dominar distintos aspectos de la fase ofensiva es probablemente, tras Shane Larkin, el jugador más determinante en las labores de penetrar, anotar, tirar de fuera, dar esa sensación en el crossover de imparable, o sea, ese combo word base, pero que no es el típico director, ni mucho menos, pero que mediante la velocidad y la astucia que tiene en el juego, pues ahí genera un montón de espacios para el resto de compañeros. Es un tío que a sus 31 años está consolidado al máximo nivel. De hecho, su nivel no solo ha sido muy importante en CSKA de Moscú, Baskonia, Mónaco, Panathinaikos, etcétera, sino que también, como ya hemos comentado en varias ocasiones, hasta en la NBA ha sido un jugador con muy buenos registros cuando se le ha dado relevancia dentro del parquet. Con los Phoenix Suns en un periodo dentro de la NBA anotó 14 puntos por partido, en una franquicia con cierta relevancia. Lo dicho, para mí es un jugador ideal para el Real Madrid, si está concentrado, si está mentalizado y si el entrenador que llegara, fuera Lasso u otro, lo sabe llevar en buena línea, pues es un jugador magnífico, que es a lo que tiene que aspirar un club top y del prestigio como el Real Madrid. Al final necesitamos revolución, remodelación y cambiar la estructura jerárquica de este equipo. Y para ello traer a jugadores absolutamente top en su puesto, pues ayuda y mucho. Scottie Wilbekin, Mike James, ese es el perfil y la línea que debe trabajar el Real Madrid. Por supuesto, en el bonus track de este vídeo, al margen de que a mí me encanten tanto Scottie Wilbekin como Mike James, aún Mike James pareciéndome superior en casi todas las facetas a Wilbekin, pues Wilbekin me encanta, Mike James me parece soberbio.
está haciendo una gran temporada en Mónaco, como digo, pero si no se apostaran por estos nombres, aquí os voy a dejar otros dos, que también habría que trabajar de una manera diferente, pero trabajar por ellos, porque van a estar cotizados. Davon Hall, de Armani Milano, le conocemos bien, también un escolta, un jugador con muy buena capacidad de anotación para poder lanzar, un jugador que de hecho nos ha hecho daño particularmente a nosotros, lo hemos sufrido en carne esta temporada, y que tras Savon Seals, pues es una de las grandes referencias dentro de la línea exterior del conjunto de Torre Messina. A mí me gusta mucho, mucha clase, y un jugador que, oye, dentro de un perfil B, pero siendo absolutamente determinante en uno de los equipos más importantes de Europa, pues sería otra alternativa. Si no me equivoco, le queda un año y también habría que negociar por él. Pero la siguiente alternativa, en las circunstancias actuales, podría ser muy buena, es Jordan Lloyd, jugador de Zenit de San Petersburgo, un jugador que lo conocemos muy bien de Valencia Basket aquí en la ACB, ya hemos hablado de él en el canal, es un jugador algo anárquico e independiente en algunas situaciones, pero que asume muy bien la responsabilidad, como digo, de poder generar canastas para sí mismo. Es un escolta de verdad y un jugador muy fuerte físicamente, que incluso pues en defensa, cuando tiene el día con ese cuerpo realmente superior con respecto a sus rivales, muchas veces pues te puede ayudar mucho. A mí me parece un jugador muy completo, me parece que además está en un momento maduro en su carrera dentro de nivel Euroliga, como también anteriormente demostró en el Estrella Roja, así que ahí está. Alternativas hay en Europa, varios jugadores de nivel que te pueden subir el escalafón como equipo, y en puestos como el Combo War, el 1 o el Escolta, que son puestos absolutamente necesarios a mejorar por un Real Madrid que necesita dar un golpe de verdad encima de la mesa para presentarse como un equipo sólido y relevante con aspiraciones Euroliga.